Bienvenidos chicos a la práctica de mutaciones. Vamos a utilizar a Drosophila melanogaster como modelo. En primera instancia, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN. Las causas de las mutaciones pueden ser por radiación, por químicos, por agentes infecciosos o por errores durante la replicación del ADN. Veamos cómo funciona la radiación en cuanto a las mutaciones. Es conocido que si nos exponemos mucho tiempo al sol podemos desarrollar cáncer. Justamente este tipo de problemas surgen porque tanto la luz ultravioleta como otros tipos de radiación como los rayos X pueden generar mutaciones a nivel del ADN. Por ejemplo, la luz ultravioleta genera estos famosos dímeros de timina, que es cuando dos timinas que se encuentran dentro de la misma hebra de ADN comienzan a formar dobles enlaces entre sí, generando estos cambios estructurales que se pueden observar en la imagen. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano? Pues meterse en cámaras de bronceado y hacernos el manicure permanente. Terrible, deberíamos estar protegiéndonos con protector solar. Incluso cuando nos sacamos rayos X, los médicos que nos toman la placa utilizan estos escudos especiales de plomo que evite que pase la radiación hasta sus cuerpos. Existen agentes químicos que también son factores mutagénicos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, algunos conservantes y, por ejemplo, el peróxido de benzoilo que ha sido ampliamente utilizado en cremas contra los granitos. Muchas campañas ya han tratado de detener el uso de cigarrillos justamente porque genera mutaciones a nivel de la laringe, pulmones, faringe, boca, incluso hasta el hígado. En esta imagen se pueden observar cuántas mutaciones se generan al año a causa del cigarrillo. ¿Pero sabían que comer carne asada es incluso peor que fumar un cigarrillo? Pues sí, cuando se quema la grasa de las picañas que tanto nos gustan, se comienzan a formar benzopirenos, que son compuestos que también están relacionados con las mutaciones. Y tú me dirás, pero no fumo ni como asados, pero sí fuma cigarrillo electrónico. Pues malas noticias, pues el año anterior hubo un brote bastante extenso relacionado justamente con estos vaporizadores de personas que tenían laceraciones en los pulmones. Y hay que recordar que los cigarrillos electrónicos también tienen nicotina y producen formaldehídos, que también son cancerígenos. Por último, tenemos que algunos agentes infecciosos pueden generar mutaciones. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, papiloma humano, sabemos que está relacionado con el desarrollo de cáncer. Sin embargo, existen otras bacterias que pueden producir toxinas que se han visto relacionadas también con las mutaciones. Estas mutaciones pueden ser puntuales, es decir, afectar únicamente un par de bases, o pueden ser mutaciones de segmentos enteros. Por el efecto que tienen sobre la proteína generada a partir de esta secuencia de ADN, se pueden distinguir distintas mutaciones, por ejemplo, mutación de cambio de sentido, mutación sin sentido o mutación silenciosa. Tenemos en el caso de la izquierda nuestro ADN, la secuencia es TCA. Ahora, ¿qué sucede si es que esa citosina se cambia por una timina? De repente, el aminoácido que estábamos codificando con el TCA era la serina. Sin embargo, con el cambio de la citosina por la timina, tenemos que se está codificando una leucina. Por lo tanto, una mutación de cambio de sentido es cuando se afecta el aminoácido que se va a traducir con el ARN mensajero que se lea con el ADN. A continuación, el caso B es una mutación sin sentido. Estas se producen cuando de repente la mutación genera un codón de stop. Podemos observar que entonces en este caso no se está produciendo un aminoácido distinto, sino más bien no se produce este aminoácido. Por último, tenemos aquellas mutaciones que son silenciosas. Se cambió una guanina por la adenina anterior, sin embargo, podemos observar que se sigue produciendo serina. Si es que se cambia una purina por una pirimidina, se llama transversión, mientras que si es que se cambia una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, se llama transición. Ojo, estas mutaciones puntuales son distintas de las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son aquellas en que vemos anormalidades ya a nivel de cromosomas completos. Por ejemplo, un cromosoma adicional sería una trisomía, un cromosoma menos sería una monosomía. En conjunto, estos problemas se llaman aneuploidías. Por ejemplo, en el simulador de la anterior semana ya vimos algunos casos: trisomía 21, el síndrome de Edwards o el caso del síndrome de Turner, que solamente poseen una copia del cromosoma X. Aparte de estas mutaciones, puede darse el caso de que todo el conjunto de cromosomas
se duplique o se triplique incluso. En el caso de que el genoma se duplique, la planta pasaría de ser diploide a ser tetraploide, es decir, ya no es 2N sino 4N. Se han observado incluso plantas que son hexaploides. Un ejemplo de este es el trigo que nosotros consumimos. Se fueron seleccionando las plantas que eran más grandes y resulta que justamente estas eran las que tenían tetraploidías y después se seleccionaron aquellas que fueron hexaploides. Se puede también generar cambios a nivel de un segmento dentro de un cromosoma. Por ejemplo, si es que se elimina una parte de un cromosoma se conoce como delesión. Inversión se llama cuando un pedazo se da la vuelta dentro de un cromosoma. Duplicación, si es que un fragmento del cromosoma se duplica, se copia. Y traslocación, cuando se cambia de sitio una secuencia completa de un cromosoma. Ahora, ¿por qué se producen estas anomalías cromosómicas? Tomemos en cuenta que en el caso de las trisomías o de las monosomías se da en un proceso de meiosis, cuando la división presenta anomalías. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en esta anafase que se ha quedado un cromosoma rezagado. Como consiguiente, esto dará como resultado un gameto que tenga un cromosoma adicional. Si es que este gameto llega a la fecundación, por lo tanto tendremos un organismo que tenga un problema de trisomía. Por otro lado, las duplicaciones, inversiones y deleciones se producen por errores durante la recombinación o crossing over, que de igual manera se produce en la meiosis. Ahora chicos, les dejo esta pregunta para que la piensen para nuestra reunión de las 3. ¿Las mutaciones son buenas o malas? En esta clase vamos a utilizar a Drosophila melanogaster para poder observar algún efecto de estas mutaciones. En este caso vamos a ver el efecto de las mutaciones puntuales y cómo éstas pueden heredarse mediante las leyes de Mendel. Una vez más les presento a Drosophila. Acordemos que este es un díptero que ya vimos en la clase de cromosomas politénicos. Este organismo es importante porque ha sido considerado un organismo modelo. De nuevo, ¿por qué los organismos modelos son considerados tan importantes? Porque sirven para realizar estudios que después se pueden aplicar a otros organismos más complejos. Entonces, entre las características que debe tener un organismo para ser modelo, es que son fáciles de manipular, se reproducen con bastante facilidad, el número de cromosomas es reducido, el ciclo de vida es corto, por lo que se puede ver el efecto de un fármaco, por ejemplo, sobre varias generaciones, se conoce el mapa completo del genoma, pueden tenerse varios organismos al mismo tiempo en cultivo. Y también ya habíamos visto un poco cómo es el ciclo de vida de este animal. Habíamos observado que los colocan huevos en las frutas, las cuales después de eclosionar se convierten en larvas. Pasa larva del primer, del segundo y del tercer instar, para después convertirse en una pupa, que es el capullo donde se realiza la metamorfosis, y finalmente eclosionar como adulto. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el que sucede cada una de estas fases? Pues dependerá de la cantidad de calor que tengan y de la humedad también. Podemos observar en esta tabla que cuando tiene 11 grados centígrados, el ciclo completo dura 70 días, mientras que a 30 grados de temperatura puede durar 8 días. La temperatura ideal para estos cultivos es de 25 grados. Ya que se ha visto que si es que incrementa la temperatura pasados los 26-27 grados, se comienza a producir esterilidad en los machos. Ahora, para esta clase es importante que aprendamos a diferenciar entre el macho y la hembra de Drosophila. Observen por favor las características de la hembra. La hembra es de mayor tamaño, más grande que el macho, posee un abdomen puntiagudo. Observen que tiene líneas en el abdomen, que se observan separadas. Si es que se contabilizan estos segmentos, se logran diferenciar 7, mientras que en el macho la punta del abdomen se visualiza con una mancha negra, justamente porque los dos últimos segmentos se encuentran fusionados. Finalmente, podemos observar en las patitas delanteras de los machos que tienen esta mancha negra. Realmente estos son peines sexuales que le ayudan al macho a adherirse a la hembra durante la cópula. Esto es importante ya que en sus casos deberán cuantificar cuántos machos y cuántas hembras tienen. De nuevo pueden observar aquí que el macho posee los peines sexuales en las patas delanteras y que el abdomen tiene una terminación circular y oscura. Pregunta: ¿cuál de estos dos es la hembra? ¿Izquierda o derecha? Comencemos observando las mutaciones que se producen en los ojos. Puede haber variación del color o variación de la forma.
Para comenzar, estas moscas que les estoy mostrando son las moscas wild type. Podemos observar cómo tienen las líneas en el abdomen y los ojos son rojos. Los ojos tienen esta forma ovalada. La primera mutación que vamos a ver son moscas que poseen ojos blancos. Algo interesante es que algunos genes se nombran como los mutantes que han sido encontrados. Por ejemplo, el gen que genera el color rojo de los ojos se llama white, justamente porque se encontró un mutante con color de ojos blancos. Entonces, la mosca que posee el gen white correcto tiene los ojos rojos. Las mutantes que poseen este gen dañado tienen los ojos blancos. Puede ser que sea un mutante con un daño parcial y se presenten ojos intermedios, de color rosa. El gen white se encuentra ligado al sexo y en hembra se muestra cuando está en homocigosis, puesto que es un gen de carácter recesivo. Sin embargo, los machos, como son hemicigotos, ya que esta mutación se encuentra en el cromosoma X, necesitan tener una sola copia para que tengan los ojos blancos. La segunda mutación que veremos son los ojos Bar. Esta es una mutación que se da en el cromosoma 1 y se produce por la duplicación de un gen. Lo que pasa es que se reduce el número de cromatidios que hay en los ojos, por lo tanto se reduce el tamaño del ojo y cambia la forma. Tenemos que cuando hay solamente una copia del gen, el ojo tiene esta forma circular, sin embargo, cuando se da una duplicación en heterocigosis, se produce una reducción del tamaño y parece una especie de riñón. Si es que se produce en homocigosis la duplicación de este gen, los ojos son más pequeños y alargados. Incluso se ha observado fenotipos en los cuales se produce una triplicación del gen. En este caso se puede visualizar que la reducción del ojo es aún mayor, pareciendo apenas un punto. El caso del fenotipo Bar se produce por la duplicación de 6 bandas dentro del cromosoma politénico. Imaginen la cantidad de material genético que se duplicó. Justamente como ya les había mencionado antes, las duplicaciones surgen justamente por eventos de recombinación desigual. En este caso, las duplicaciones son importantes ya que dan origen a nuevos genes. Otros ejemplos de las mutaciones, por ejemplo, tenemos una mosca que nace sin ojos, la mutación se llama Ailes. Mutación de ojos lobulados, tenemos varias mutaciones de color de ojos, por ejemplo vermilión y scarlet. Podemos observar que esta mutación surge en cromosomas distintas, pero de igual manera afecta el color del ojo. Aquí tenemos más variedad. Me parece que el sepia está dentro de uno de los casos que deberán resolver. No solamente los ojos se afectan, sino también hay mutaciones que generan cambios en el color del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la mutación yellow. Esta mutación es similar al albinismo que ocurre en humanos. Justamente se produce porque no hay una buena generación de melanina. Esta mutación es recesiva y de igual manera está ligada al cromosoma X. Podemos observar entonces que las bandas del abdomen no son tan claras y estas moscas tienden justamente a ser de color amarillo. Ahora, ¿cómo serán las moscas que tengan el gen yellow correcto, sin mutaciones? Pues serán wild type. Ojo, los mutantes son aquellos que serán yellow. Ahora hay que pensar que no solamente se afecta el color de la mosca, sino que también va a intervenir en que estas moscas tengan problemas al momento del cortejo. El caso contrario es la mutación de tipo Ebony, en la que las moscas tienen un exceso de pigmentación. Ahora, entendamos que esta mutación se encuentra en el cromosoma 3. El gen Ebony es el responsable de generar el patrón de bandas. Va a ser la proteína que dirija el sitio donde se va a expresar la melanina. Si es que no hay este control de dónde se expresa la melanina, quiere decir que tendremos una sobrepigmentación en todo el cuerpo. De igual manera, este gen es recesivo. Esta mutación también interviene en el comportamiento rítmico. Ahora veremos algunas mutaciones que ocurren a nivel de la forma de las alas. Por ejemplo, nuestro primer ejemplo es la mutación Dumpy. Esta mutación se encuentra en el cromosoma 2 y es recesiva. Podemos observar cómo la mosca que está en el lado derecho posee terminaciones de las alas con forma de corazón. De igual manera, las alas son más reducidas. Se reduce al 2/3 del tamaño normal del ala. Ahora recordemos que yo les contaba cómo es el cortejo de la mosca. Acuérdense que tenía que producir un sonido con el batir de las alas. ¿Creen que tener alas con distinta forma le produce un efecto negativo sobre el cortejo? Por supuesto que sí.
ya que si es que el sonido no es agradable para la hembra, simplemente no va a elegir el macho para reproducirse. Si a Dumpy le iba mal, peor al de las alas vestigiales. En las alas vestigiales se da una reducción considerable del tamaño de las alas, tanto que estas moscas no pueden volar, solamente pueden dar saltos y de esta manera es como se desplazan. La mutación reside en el cromosoma 2. También existe una mutación que evita que salgan completamente las alas y en este caso se llaman apterus. Una mutación bastante curiosa es la mutación Curly. Esta mutación se encuentra en el cromosoma 2 y es de carácter dominante. Los que son heterocigotos tendrán las alas curvadas, sin embargo, en homocigosis este gen produce la muerte. Es lo que conocemos como letal recesivo. Este gen que ha sido mutado justamente produce el desarrollo de los músculos que van a llevar a cabo el movimiento de las alas. Entonces, chicos, ¿qué es lo que tendrán que hacer para esta clase? Hacer la observación de las placas que les dejo las fotos a continuación, deberán dibujarlas en su cuaderno de laboratorio y deberán resolver los casos que les he dejado en el D2L para cada uno de los grupos. El próximo día lunes nos reuniremos para discutir cuáles fueron los casos de los diferentes grupos. La primera placa es de una mosca wild type, con la cual deberán contrastar el resto de placas que observemos. La segunda placa es una mutante bar. Observen cómo la forma del ojo justamente cambia. La tercera placa es white eye. Podemos observar cómo este ojo no es rojo. A continuación tenemos la mutación de alas vestigiales. Podemos observar cómo las alas están considerablemente reducidas. A continuación tenemos la mutación Yellow. Quizás no es tan claro observar cómo las bandas en la parte trasera no están tan claras, pero cuando la ponemos junto a la Wild Type, se puede observar que en la mosca de la derecha las rayas son marcadas. Aquí hay que aclarar algo. La mosca de la derecha es la mosca tipo bar, por eso tiene mutado el ojo. Sin embargo, si es que nos referimos al color del cuerpo, es Wild Type para esta característica. Aquí tenemos el ejemplo de la mosca que no tiene ni siquiera alas vestigiales, no tiene nada de alas. Esta se conoce como apterus. Finalmente tenemos las alas tipo Dumpy. Podemos observar cómo las alas son casi el tamaño del cuerpo. Si es que no ven el corazón, ahí está. La forma de corazón en la terminación del ala. Y eso es todo, chicos. Por favor, para el informe deberán presentar entonces los dibujos de los mutantes y también la resolución del caso. Y no se olviden que tenemos reunión el día lunes a las 3:30. Suerte, chicos, y cualquier pregunta que tengan, háganmela por mail. Bienvenidos, chicos, a la práctica de mutaciones. Vamos a utilizar a Drosophila melanogaster como modelo. En primera instancia, ¿qué es una mutación? Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN. Las causas de las mutaciones pueden ser por radiación, por químicos, por agentes infecciosos o por errores durante la replicación del ADN. Veamos cómo funciona la radiación en cuanto a las mutaciones. Es conocido que si nos exponemos mucho tiempo al sol podemos desarrollar cáncer. Justamente este tipo de problemas surgen porque tanto la luz ultravioleta como otros tipos de radiación como los rayos X pueden generar mutaciones a nivel del ADN. Por ejemplo, la luz ultravioleta genera estos famosos dímeros de timina, que es cuando dos timinas que se encuentran dentro de la misma hebra de ADN comienzan a formar dobles enlaces entre sí, generando estos cambios estructurales que se pueden observar en la imagen. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano? Pues meterse en cámaras de bronceado y hacernos el manicure permanente. Terrible, deberíamos estar protegiéndonos con protector solar. Incluso cuando nos sacamos rayos X, los médicos que nos toman la placa utilizan estos escudos especiales de plomo que evite que pase la radiación hasta sus cuerpos. Existen agentes químicos que también son factores mutagénicos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, algunos conservantes y, por ejemplo, el peróxido de benzoilo que ha sido ampliamente utilizado en cremas contra los granitos. Muchas campañas ya han tratado de detener el uso de cigarrillos justamente porque genera mutaciones a nivel de la laringe, pulmones, faringe, boca, incluso hasta el hígado. En esta imagen se pueden observar cuántas mutaciones se generan al año a causa del cigarrillo. ¿Pero sabían que comer carne asada es incluso peor que fumar un cigarrillo? Pues sí, cuando se quema la grasa de las picañas que tanto nos gustan, se comienzan a formar benzopirenos, que son compuestos que también están relacionados con las mutaciones. Y tú me dirás, pero no fumo ni como asados, pero sí fuma cigarrillo electrónico. Pues malas noticias, pues del año anterior hubo un brote bastante extenso relacionado justamente con estos vaporizadores,
de personas que tenían laceraciones en los pulmones. Y hay que recordar que los cigarrillos electrónicos también tienen nicotina y producen formaldehídos, que también son cancerígenos. Por último, tenemos que algunos agentes infecciosos pueden generar mutaciones. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, papiloma humano, sabemos que está relacionado con el desarrollo de cáncer. Sin embargo, existen otras bacterias que pueden producir toxinas que se han visto relacionadas también con las mutaciones. Estas mutaciones pueden ser puntuales, es decir, afectar únicamente un par de bases, o pueden ser mutaciones de segmentos enteros. Por el efecto que tienen sobre la proteína generada a partir de esta secuencia de ADN, se pueden distinguir distintas mutaciones, por ejemplo, mutación de cambio de sentido, mutación sin sentido o mutación silenciosa. Tenemos en el caso de la izquierda nuestro ADN, la secuencia es TCA. Ahora, ¿qué sucede si es que esa citosina se cambia por una timina? De repente, el aminoácido que estábamos codificando con el TCA era la serina. Sin embargo, con el cambio de la citosina por la timina, tenemos que se está codificando una leucina. Por lo tanto, una mutación de cambio de sentido es cuando se afecta el aminoácido que se va a traducir con el ARN mensajero que se lea con el ADN. A continuación, el caso B es una mutación sin sentido. Estas se producen cuando de repente la mutación genera un codón de stop. Podemos observar que entonces en este caso no se está produciendo un aminoácido distinto, sino más bien no se produce este aminoácido. Por último, tenemos aquellas mutaciones que son silenciosas. Se cambió una guanina por la adenina anterior, sin embargo, podemos observar que se sigue produciendo serina. Si es que se cambia una purina por una pirimidina, se llama transversión, mientras que si es que se cambia una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, se llama transición. Ojo, estas mutaciones puntuales son distintas de las mutaciones cromosómicas. Las mutaciones cromosómicas son aquellas en que vemos anormalidades ya a nivel de cromosomas completos. Por ejemplo, un cromosoma adicional sería una trisomía, un cromosoma menos sería una monosomía. En conjunto, estos problemas se llaman aneuploidías. Por ejemplo, en el simulador de la anterior semana ya vimos algunos casos: trisomía 21, el síndrome de Edwards o el caso del síndrome de Turner, que solamente poseen una copia del cromosoma X. Aparte de estas mutaciones, puede darse el caso de que todo el conjunto de cromosomas se duplique o se triplique incluso. En el caso de que el genoma se duplique, la planta pasaría de ser diploide a ser tetraploide, es decir, ya no es 2N sino 4N. Se han observado incluso plantas que son hexaploides. Un ejemplo de este es el trigo que nosotros consumimos. Se fueron seleccionando las plantas que eran más grandes y resulta que justamente estas eran las que tenían tetraploidías y después se seleccionaron aquellas que fueron hexaploides. Se puede también generar cambios a nivel de un segmento dentro de un cromosoma. Por ejemplo, si es que se elimina una parte de un cromosoma, se conoce como delesión. Inversión se llama cuando un pedazo se da la vuelta dentro de un cromosoma. Duplicación, si es que un fragmento del cromosoma se duplica, se copia. Y traslocación, cuando se cambia de sitio una secuencia completa de un cromosoma. Ahora, ¿por qué se producen estas anomalías cromosómicas? Tomemos en cuenta que en el caso de las trisomías o de las monosomías se da en el proceso de meiosis, cuando la división presenta anomalías. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver en esta anafase que se ha quedado un cromosoma rezagado. Como consiguiente, esto dará como resultado un gameto que tenga un cromosoma adicional. Si es que este gameto llega a la fecundación, por lo tanto tendremos un organismo que tenga un problema de trisomía. Por otro lado, las duplicaciones, inversiones y deleciones se producen por errores durante la recombinación o crossing over, que de igual manera se produce en la meiosis. Ahora, chicos, les dejo esta pregunta para que la piensen para nuestra reunión de las 3. ¿Las mutaciones son buenas o malas? En esta clase vamos a utilizar a Drosophila melanogaster para poder observar algún efecto de estas mutaciones. En este caso vamos a ver el efecto de las mutaciones puntuales y cómo éstas pueden heredarse mediante las leyes de Mendel. Una vez más les presento a Drosophila. Acordemos que este es un díptero que ya vimos en la clase de cromosomas politénicos. Este organismo es importante porque ha sido considerado un organismo modelo.
De nuevo, ¿por qué los organismos modelos son considerados tan importantes? Porque sirven para realizar estudios que después se pueden aplicar a otros organismos más complejos. Entonces, entre las características que debe tener un organismo para ser modelo, es que son fáciles de manipular, se reproducen con bastante facilidad, el número de cromosomas es reducido, el ciclo de vida es corto, por lo que se puede ver el efecto de un fármaco, por ejemplo, sobre varias generaciones, se conoce el mapa completo del genoma, pueden tenerse varios organismos al mismo tiempo en cultivo. Y también ya habíamos visto un poco cómo es el ciclo de vida de este animal. Habíamos observado que los colocan huevos en las frutas, las cuales después de eclosionar se convierten en larvas. Pasa larva del primer, del segundo y del tercer instar, para después convertirse en una pupa, que es el capullo donde se realiza la metamorfosis y finalmente eclosionar como adulto. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el que sucede cada una de estas fases? Pues dependerá de la cantidad de calor que tengan y de la humedad también. Podemos observar en esta tabla que cuando tiene 11 grados centígrados, el ciclo completo dura 70 días, mientras que a 30 grados de temperatura puede durar 8 días. La temperatura ideal para estos cultivos es de 25 grados, ya que se ha visto que si es que incrementa la temperatura pasados los 26-27 grados, se comienza a producir esterilidad en los machos. Ahora, para esta clase es importante que aprendamos a diferenciar entre el macho y la hembra de Drosophila. Observen por favor las características de la hembra. La hembra es de mayor tamaño, más grande que el macho, posee un abdomen puntiagudo. Observen que tiene líneas en el abdomen, que se observan separadas. Si es que se contabilizan estos segmentos, se logran diferenciar 7, mientras que en el macho la punta del abdomen se visualiza con una mancha negra, justamente porque los dos últimos segmentos se encuentran fusionados. Finalmente, podemos observar en las patitas delanteras de los machos que tienen esta mancha negra. Realmente estos son peines sexuales que le ayudan al macho a adherirse a la hembra durante la cópula. Esto es importante ya que en sus casos deberán cuantificar cuántos machos y cuántas hembras tienen. De nuevo pueden observar aquí que el macho posee los peines sexuales en las patas delanteras y que el abdomen tiene una terminación circular y oscura. Pregunta: ¿cuál de estos dos es la hembra? ¿Izquierda o derecha? Comencemos observando las mutaciones que se producen en los ojos. Puede haber variación del color o variación de la forma. Para comenzar, estas moscas que les estoy mostrando son las moscas wild type. Podemos observar cómo tienen las líneas en el abdomen y los ojos son rojos. Los ojos tienen esta forma ovalada. La primera mutación que vamos a ver son moscas que poseen ojos blancos. Algo interesante es que algunos genes se nombran como los mutantes que han sido encontrados. Por ejemplo, el gen que genera el color rojo de los ojos se llama white, justamente porque se encontró un mutante con un color de ojos blancos. Entonces, la mosca que posee el gen white correcto tiene los ojos rojos. Las mutantes que poseen este gen dañado tienen los ojos blancos. Puede ser que sea un mutante con un daño parcial y se presenten ojos intermedios, de color rosa. El gen white se encuentra ligado al sexo y en hembras se muestra cuando está en homocigosis, puesto que es un gen de carácter recesivo. Sin embargo, los machos, como son hemicigotos, ya que esta mutación se encuentra en el cromosoma X, necesitan tener una sola copia para que tengan los ojos blancos. La segunda mutación que veremos son los ojos Bar. Esta es una mutación que se da en el cromosoma 1 y se produce por la duplicación de un gen. Lo que pasa es que se reduce el número de cromatidios que hay en los ojos, por lo tanto se reduce el tamaño del ojo y cambia la forma. Tenemos que cuando hay solamente una copia del gen, el ojo tiene esta forma circular, sin embargo, cuando se da una duplicación en heterocigosis, se produce una reducción del tamaño y parece una especie de riñón. Si es que se produce en homocigosis la duplicación de este gen, los ojos son más pequeños y alargados. Incluso se ha observado fenotipos en los cuales se produce una triplicación del gen. En este caso se puede visualizar que la reducción del ojo es aún mayor, pareciendo apenas un punto. El caso del fenotipo Bar se produce por la duplicación de 6 bandas dentro del cromosoma politénico. Imaginen la cantidad de material genético que se duplicó. Justamente como ya les había mencionado antes, las duplicaciones surgen justamente por eventos de recombinación desigual. En
este caso las duplicaciones son importantes ya que dan origen a nuevos genes. Otros ejemplos de las mutaciones, por ejemplo, tenemos una mosca que nace sin ojos, la mutación se llama Ailes, mutación de ojos lobulados, tenemos varias mutaciones de color de ojos, por ejemplo Vermilion y Scarlet. Podemos observar que esta mutación surge en cromosomas distintas, pero de igual manera afecta el color del ojo. Aquí tenemos más variedad. Me parece que el sepia está dentro de uno de los casos que deberán resolver. No solamente los ojos se afectan, sino también hay mutaciones que generan cambios en el color del cuerpo. Por ejemplo, tenemos la mutación Yellow. Esta mutación es similar al albinismo que ocurre en humanos. Justamente se produce porque no hay una buena generación de melanina. Esta mutación es recesiva y de igual manera está ligada al cromosoma X. Podemos observar entonces que las bandas del abdomen no son tan claras y estas moscas tienden justamente a ser de color amarillo. Ahora, ¿cómo serán las moscas que tengan el gen Yellow correcto, sin mutaciones? Pues serán Wild Type. Ojo, los mutantes son aquellos que serán Yellow. Ahora hay que pensar que no solamente se afecta el color de la mosca, sino que también va a intervenir en que estas moscas tengan problemas al momento del cortejo. El caso contrario es la mutación de tipo Ebony, en la que las moscas tienen un exceso de pigmentación. Ahora, entendamos que esta mutación se encuentra en el cromosoma 3. El gen Ebony es el responsable de generar el patrón de bandas. Va a ser la proteína que dirija el sitio donde se va a expresar la melanina. Si es que no hay este control de dónde se expresa la melanina, quiere decir que tendremos una sobrepigmentación en todo el cuerpo. De igual manera, este gen es recesivo. Esta mutación también interviene en el comportamiento rítmico. Ahora veremos algunas mutaciones que ocurren a nivel de la forma de las alas. Por ejemplo, nuestro primer ejemplo es la mutación Dumpy. Esta mutación se encuentra en el cromosoma 2 y es recesiva. Podemos observar cómo la mosca que está en el lado derecho posee terminaciones de las alas con forma de corazón. De igual manera, las alas son más reducidas. Se reduce al 2/3 del tamaño normal del ala. Ahora recordemos que yo les contaba cómo es el cortejo de la mosca. Acuérdense que tenía que producir un sonido con el batir de las alas. ¿Creen que tener alas con distinta forma le produce un efecto negativo sobre el cortejo? Por supuesto que sí, ya que si es que el sonido no es agradable para la hembra, simplemente no va a elegir el macho para reproducirse. Si a Dumpy le iba mal, peor al de las alas vestigiales. En las alas vestigiales se da una reducción considerable del tamaño de las alas, tanto que estas moscas no pueden volar, solamente pueden dar saltos y de esta manera es como se desplazan. La mutación reside en el cromosoma 2. También existe una mutación que evita que salgan completamente las alas y en este caso se llaman apterus. Una mutación bastante curiosa es la mutación Curly. Esta mutación se encuentra en el cromosoma 2 y es de carácter dominante. Los que son heterocigotos tendrán las alas curvadas, sin embargo, en homocigosis este gen produce la muerte. Es lo que conocemos como letal recesivo. Este gen que ha sido mutado justamente produce el desarrollo de los músculos que van a llevar a cabo el movimiento de las alas. Entonces, chicos, ¿qué es lo que tendrán que hacer para esta clase? Hacer la observación de las placas, que les dejo las fotos a continuación, deberán dibujarlas en su cuaderno de laboratorio y deberán resolver los casos que les he dejado en el D2L para cada uno de los grupos. El próximo día lunes nos reuniremos para discutir cuáles fueron los casos de los diferentes grupos. La primera placa es de una mosca wild type, con la cual deberán contrastar el resto de placas que observemos. La segunda placa es una mutante bar. Observen cómo la forma del ojo justamente cambia. La tercera placa es white eye. Podemos observar cómo este ojo no es rojo. A continuación tenemos la mutación de alas vestigiales. Podemos observar cómo las alas están considerablemente reducidas. A continuación tenemos la mutación Yellow. Quizás no es tan claro observar cómo las bandas en la parte trasera no están tan claras, pero cuando la ponemos junto a la Wild Type, se puede observar que en la mosca de la derecha las rayas son marcadas. Aquí hay que aclarar algo. La mosca de la derecha es la mosca tipo bar, por eso tiene mutado el ojo. Sin embargo, si es que nos referimos al color del cuerpo, es Wild Type para esta característica. Aquí tenemos el ejemplo de la mosca que no tiene ni siquiera alas vestigiales, no tiene nada de alas. Esta se conoce como apterus.
Finalmente tenemos las alas tipo Dumpy. Podemos observar cómo las alas son casi el tamaño del cuerpo. Si es que no ven el corazón, ahí está. Ahí la forma de corazón en la terminación del ala. Y eso es todo, chicos. Por favor, para el informe deberán presentar entonces los dibujos de los mutantes y también la resolución del caso. Y no se olviden que tenemos reunión el día lunes a las 3:30. Suerte, chicos, y cualquier pregunta que tengan háganmela por mail.